saluda Marta Gallegos. El día de hoy yo les voy a compartir el tema número 5 de nuestro libro, Una sola fe, un solo Señor. El tema número 5 es llamado Jesús el Salvador. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en manos de Dios, a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender ese mensaje que Él quiere de nosotros y poder así también transmitirlo a los demás. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, seamos liberados de las tristezas presentes y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, iniciamos con este tema hablando de que Jesús hizo fielmente el trabajo que su Padre Dios le confió. Si nosotros recordamos, en el Antiguo Testamento se nos habla de que los judíos estaban en espera de un Mesías. Estaban en espera de esa persona que los liberaría del pecado. Ellos especulaban mucho acerca de cómo será ese Mesías, ya que los escritos hablaban de él como un rey ungido, como una persona justa, como un servidor, como un salvador. Entonces, los judíos especulaban, ¿cómo va a ser ese Mesías que los escritos nos hablan? Ellos esperaban a un rey poderoso, tal vez. Ellos esperaban una persona muy importante. No estaban preparados para el reino que Jesús les iba a mostrar. El símbolo de ese nuevo reino era un gran banquete donde el rey celebraría con victorias la victoria sobre sus opresores, ya que ellos estaban esperando ese Mesías que le devolvería a Israel el lugar que le correspondería. Ellos esperaban al Mesías que haría que el gobierno de Israel fuera solamente gobernado por Dios y que ellos tuvieran mucha influencia sobre todas las naciones. Pero no esperaban lo que Jesús les mostraría. Si ustedes recuerdan, en los evangelios se nos habla de que cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó a hacer milagros, mucha gente lo empezó a seguir y lo quisieron proclamar rey de los judíos, pero él no fue controlado por ese capricho de la multitud y él se escapó. Él no quiso que lo proclamaran un rey. Cuando le preguntaron si de verdad era él el que había de venir, él solamente respondió con palabras que estaban en la Escritura. Vamos a ver qué nos habla el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 3. Nos dice: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan, cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablando un poco de los evangelios, en los evangelios se nos habla de que los primeros cristianos sí creían en que Jesús era ese Mesías que Dios había enviado. Ellos sí creían en Jesús como el libertador. La palabra Mesías en hebreo significa ungido y en griego la palabra Christos significa Mesías. Es por eso que nosotros a Jesús le llamamos Cristo o le llamamos ungido o el Mesías, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para los judíos, Jesús no era lo que realmente esperaba, ya que ellos creían que iba a llegar una persona poderosa, una persona, un rey muy importante, un rey muy influyente, y no esperaban el reino que Jesús les iba a mostrar.
Vamos a ver qué nos habla el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 6. Nos dice: Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos está enseñando la forma de llegar a su Padre. La forma de llegar a su Padre era siguiendo las enseñanzas que Jesús mismo nos ha estado dando. Aquí nos dice que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, una de las formas de nosotros saber que vamos a llegar hacia nuestro Padre Dios es siguiendo las enseñanzas de Jesús. También en el versículo 7 de este mismo del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 7 nos dice: Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Aquí nos está hablando Jesús de que al conocerle a Él es como si estuviéramos conociendo al Padre, ya que ellos dos son uno. Recuerdan en la clase anterior se había hablado de Jesús en sus dos naturalezas, en la naturaleza humana y en la naturaleza divina. Aquí Jesús nos vuelve a mostrar que al verlo a Él estamos viendo al Padre. Los amigos de Jesús se dieron cuenta de que Jesús en realidad cumplía todo lo que su Padre Dios le encomendaba, y Él, negándose a sí mismo, satisfacía las necesidades de los demás. Jesús hizo muchas cosas para que la gente creyera en Él, para que la gente confiara que Él era ese Mesías que Dios había de enviar. Cuando Jesús estuvo enseñando, Él dio de comer a los hambrientos y ayudó a los pobres. Perdonó a los pecadores y sanó a los enfermos. Habló de Dios y de lo que Él quería del pueblo. Llamó a todos, tanto a hombres y mujeres, para compartir la vida y el amor de Dios. Para ser discípulos de Jesús, los seguidores tenían que obedecer la voluntad de Dios, así como Él lo hizo. Entonces, un discípulo es una persona que dice sí a la voluntad de Jesús. Es una persona que deja su egoísmo a un lado y quiere seguir el camino del Señor. A veces con muchas trabas, a veces es difícil, hay que dejar muchas cosas, hay que sacrificar tal vez muchas otras cosas para seguir el camino correcto, el camino del Señor. Pero un verdadero discípulo es esa persona que, a pesar de todas las dificultades, quiere seguir el camino de Jesús, quiere seguir a nuestro Padre Dios, y no importa, pase lo que pase, está confiado en que Dios está con él y se pone en sus manos para seguir su voluntad. Esto es un verdadero discípulo. Jesús murió en la cruz por nosotros. Sabemos que Jesús fue completamente fiel a Dios y también fue fiel a las enseñanzas y costumbres de su pueblo en aquel tiempo. Él se atrevió a interpretar la ley de Moisés con autoridad divina, y eso fue lo que a él le contrajo muchos problemas con los líderes civiles y religiosos de su pueblo. En el Evangelio de San Marcos leemos que Jesús había predicho que los líderes pedirían su muerte, pero que más tarde él iba a resucitar. Uno de los seguidores le llamó y le dijo que viera las cosas como los demás, pero Jesús le contestó que las ideas de Dios no son como las de nosotros. Los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento nos habla acerca del nacimiento, la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios nosotros vemos que Jesús, junto con sus discípulos, se dirigió hacia Jerusalén para celebrar las fiestas judías, que hasta la fecha aún se siguen celebrando, son las fiestas de Pascua. Jesús se reunió con ellos para hacer esa celebración. Esa celebración donde los judíos dan gracias a Dios
porque Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. En esa cena se da un banquete muy grande, se agradece a Dios, se cantan salmos y se hace oración. Jesús estaba con sus discípulos en esa cena y Él les enseñó del amor de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 14. La cena del Señor. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba en esa cena de Pascua, pero esta sería la última cena. Es lo que ahora nosotros conocemos como la última cena del Señor. Él, esa cena tan importante, les enseña a compartir y les enseña que lo que ellos están comiendo, ese pan sería su cuerpo, ese vino sería su sangre. Esta cena es tan importante porque sería lo que para nosotros ahora es la primera celebración eucarística, nuestra primera misa. Jesús en ese momento les enseña a sus discípulos cómo tienen que hacer esa celebración y que lo hagan en su memoria. Jesús fue con sus discípulos a orar al Monte de los Olivos. Este es un hermoso jardín donde se ve, desde ahí se ve Jerusalén. Jesús estaba orando con sus discípulos y tenía miedo. Jesús tenía miedo. Como habíamos hablado en el tema anterior, Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Por su naturaleza humana, Él sintió ese miedo. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que en ese momento uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Él cayó. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 39. Nos dice: fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miedo de Jesús a morir era real, era la naturaleza humana de Jesús, donde Él tenía ese miedo, porque Jesús era una persona como nosotros. Él tenía hambre, tenía sed, tenía frío, tenía calor, se ponía triste, lloró. Él, en su naturaleza humana, sentía como nosotros. Ese es un momento de fragilidad de Jesús, donde Él se postra ante el Padre y tiene ese miedo. Pero también se pone en las manos de su Padre y dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún a pesar de todo, Él sigue aceptando lo que su Padre quiere de Él.